¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de conciencia ciudadana de Miguel Ángel Serna Alcántara, quien les saluda con el gusto de siempre, esperando que el tema de hoy sea de su interés y provecho. No sabemos a ciencia cierta si Mayo Zambada quiso ir o fue llevado por la fuerza a Estados Unidos, o si la DEA o el FBI lo aprendieron, o fue entregado por sus enemigos, o sus amigos lo engañaron. Entre todas esas conjeturas me quedo con la que el propio Zambada confesó hace años a don Julio Scherer, fundador de la revista Proceso, en una entrevista que le dio en la Sierra, asegurando que ya se detenga o liquide a todos los capos o cárteles de la droga, ésta seguirá fluyendo hacia el norte, mientras los gringos y los europeos la sigan consumiendo en cantidades industriales. Sorprende que el capo más buscado de la historia es quien haya dado la opinión más certera del problema, que tampoco es de su autoría, sino de la sabiduría popular, del sentido común de la gente que no se equivoca porque lo vive y lo sufre en carne propia. Lo cierto es que todo ese lío es pura distracción que nos deja igual o peor de confundidos utilizando los mismos cuentos y opiniones de siempre, sin poder tomar conciencia de la realidad oprobiosa de un sistema de poder mundial que se niega a resolver la supuesta guerra contra el narco porque él mismo terminaría expuesto a su extinción. Y así es porque los poderes reales en los Estados Unidos y las naciones que giran alrededor de su liderazgo económico han encontrado en el supuesto combate a las drogas la justificación para evitar explosiones sociales a causa del enajenante tren de vida que padecen las sociedades que están atadas a ese sistema, buscando el éxito a costa de la destrucción de la vida de individuos aislados y abandonados a su suerte, que si tuvieran plena conciencia de cuál es el origen de sus propios vicios, con toda seguridad se rebelarían para romper con su sistema de gobierno. El temor a que esto suceda hace que los gobernantes disfracen su mendacidad tras una máscara de falsa moral que demoniza las drogas y convierte a sus usuarios en delincuentes, a la vez que fomenta en ellos su consumo mediante la cultura del éxito y la industria de la diversión, haciendo por un lado apología de sus valores consumistas y por el otro condenándolos moral y legalmente. Una verdadera locura. No hablamos por hablar. La historia es la mejor aliada para confirmar o rechazar cualquier teoría. Consultemos pues a la maestra de la vida, única que nos puede conducir con cierta certidumbre hacia el futuro. Para empezar, diremos que las sustancias adictivas han sido utilizadas por las naciones imperialistas desde hace siglos para destruir la resistencia de los pueblos conquistados y someterlos a la esclavitud, y ya en la época moderna, al sistema del trabajo industrial y el comercio mundial. Basta recordar la forma en que los conquistadores europeos utilizaron en América el consumo de bebidas alcohólicas desconocidas hasta antes de su llegada a nuestro continente, con el propósito de hacer dependientes de ellas a los pueblos indígenas y someterlos al sistema esclavista con menos esfuerzo. Lo que sucede hoy con las llamadas drogas duras no es sino la consecuencia de aquellas viejas argucias heredadas a las nuevas naciones. Actualmente, Estados Unidos y Europa son el bloque económico más poderoso del planeta, que compite con sus rivales comerciales tratando de abaratar los insumos humanos, materiales y técnicos a fin de mantener los márgenes de utilidad de sus capitales tanto en su territorio como en el resto del mundo. Todo esto provoca en su población productiva mayores grados de explotación, agotamiento físico y estrés, por la necesidad de contar con un lugar en el mercado de trabajo y con las posibilidades del consumo.
A fin de impedir cualquier cambio que modifique su modelo, el sistema global requiere mantener a la fuerza de trabajo domesticada y productiva, evitando una reacción violenta. Para lograr ese propósito, ha ideado diversas estrategias, unas duras y otras blandas. Entre las blandas se puede incluir el consumismo y la competencia. Entre las duras, la vigilancia policíaca. Pero las adicciones a las drogas comparten las dos, porque aun cuando se tolera su uso, incluso se celebra y fomenta culturalmente, su venta y su consumo se persigue y castiga severamente. Se trata, pues, de una auténtica hipocresía que permite hacer grandes negocios y a la vez mantener valores morales que nadie cumple. Basta recordar lo que sucedió con la famosa ley seca prohibiendo el consumo de alcohol llevada a cabo por el gobierno norteamericano en los años 20 del siglo pasado, tras una fuerte campaña moralizadora que atribuyó al alcohol todos los males de la sociedad norteamericana a fin de desviar la atención a los problemas que generaba su sistema económico. Así que tras 14 años de corrupción, crímenes y represión, el gobierno yanqui terminó por reconocer que la prohibición era un fiasco y volvió a permitir el libre consumo de la droga etílica, hoy negocio próspero y legítimo. Pero el mal estaba hecho, las adicciones se enquistaron en la sociedad y el valor de la vida de sus consumidores se depreció al máximo. Por otro lado, no ha de olvidarse la relación que tienen las drogas con el negocio de la guerra, pues durante los conflictos bélicos, su consumo experimenta un alza notable entre los combatientes y sus familiares, especialmente de los jóvenes, inconformes con el destino que les espera. Duele decir todo esto y sé que causará molestias, pero ya es tiempo que dejemos de engañarnos y querer solucionar estos problemas sociales a punta de balazos, tal y como lo añoran los conservadores y todos los beneficiados que giran en torno a su prohibición. Hay que poner cada cosa en su lugar, pues mientras no reconozcamos y asumamos las causas reales, nos seguiremos haciendo bolas en torno a lo que no solo es un problema de salud y seguridad, sino sobre todo un problema político generado por una estrategia de dominio dirigida desde centros de poder interesados en controlar, neutralizar o destruir los obstáculos que impidan sus ansias de poder y dinero, pues con el consumo prohibido de las drogas vienen también los negocios del crimen, las ventas de armas, el incremento de la industria del vicio y la explotación indiscriminada de los trabajadores y trabajadoras en los centros industriales. ¿Qué puede hacerse ante un problema que nos avasalla y aparentemente no tiene solución alguna? Ninguno de los gobernantes ni organizaciones mundiales han planteado nada serio para resolverlo, fuera de seguir ofreciendo el combate al narcotráfico, que lejos de solucionarlo, lo han hecho 1000 veces más poderoso. La excepción ha sido, como en otros temas, les guste o no, las propuestas del presidente López Obrador, único que ha puesto el dedo en las causas y no en los efectos del problema, proponiendo alternativas para su solución que no tienen que ver con las armas, la violencia o la represión, sino con la disminución de la pobreza y la sobreexplotación del trabajo humano, que terminan por destruir la vida familiar y el tejido social, así como el rechazo a las confrontaciones bélicas generadoras de muerte y adicciones de seres sufrientes atrapados en las redes de la farmacodependencia. Se trata, pues, de solucionar el problema con medidas de fondo, fuera de los parámetros a los que nos tiene acostumbrado el discurso del poder mundial, auspiciador del consumo de drogas, que parece no tener solución ni medida si continuamos aceptando la versión criminalizadora del problema, promovida por el mismo sistema que lo fomenta.
Ya es tiempo de mandar esos mitos al cajón de la basura, resolviendo las causas y no los efectos. Gracias por su atención a todas y todos los que nos acompañaron en esta edición. Esperamos sus valiosos comentarios y contar con su presencia la próxima Conciencia Ciudadana de Miguel Ángel Serna Alcántara, quien se despide de ustedes deseándoles que queden en paz con su propia conciencia. Gracias. Hasta luego.